Hay un hilo conductor en esta campaña electoral. La discusión es la siguiente. Argentina tiene una crisis de poder. Esta caracterización nuestra es la caracterización de Juntos por el Cambio y de la Unión por la Patria. Ese es el punto de partida. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos los métodos democráticos para imponer nuestro programa? ¿Y vamos a la represión? ¿Vamos a planteos fascistas? ¿O tratamos de salvar los métodos democráticos para no llevar a Argentina a un proceso político de violencia, de choques, que puede terminar con el poder político? De un lado está Milei, Patricia Bullrich. Del otro, los que proponen la Unión Nacional. Juntémonos, Larrea, Massa, este y el otro con el FMI, y tratemos de aplicar democráticamente lo que según Patricia Bullrich debiera ser todo o nada. Están discutiendo eso. Pero detrás de esa discusión está claro que ellos son conscientes que tienen una crisis de poder. Que todo lo que vayan a hacer para salir de este pantano va a suscitar la rebelión popular. Unos dicen, bueno, que jodan un poco la 9 de julio. Otros dicen no. Y usan un lenguaje muy claro, inclusive el sector partidario de la Unión Nacional. Hoy en la marcha de apoyo a la rebelión en Jujuy, vi carteles luminosos donde Lustó habla de terminar para siempre con los piquetes. Terminar para siempre con los piquetes es una consigna fascista, porque inclusive en la legislación británica, hasta la llegada de Margaret Thatcher, los piquetes en las huelgas eran en Gran Bretaña legales, una conquista del movimiento obrero. Y en Estados Unidos siguen siendo legales. Como ustedes ven, cuando hay un conflicto, que inmediatamente los sindicatos forman piquetes. Y de paso les digo que la palabra piquetes es una derivación del inglés que inventó la palabra piquete. Entonces, como ustedes ven, terminar para siempre con los piquetes es la consigna de un Mussolini, de un Bolsonaro, de un Hitler. Terminar para siempre con los piquetes es reducir a la impotencia política completa a la clase trabajadora. Este es el debate político. Y ese debate político se lleva adelante con virulencia porque la tensión social y política crece día a día. ¿Cómo van a discutir como damas y caballeros cuando hay una rebelión en Jujuy que empezó hace bastante tiempo, que lleva más de un mes y que no la logran doblegar? Y una huelga indefinida de los docentes que no logran doblegar. Y no la logran doblegar a pesar de que el peronismo de Jujuy está con Morales, con Gerardo Morales, y las organizaciones sindicales no han declarado un puto paro en todo este proceso de Jujuy. No han declarado una huelga. Es decir, que cuentan con la colaboración de la burocracia, cuentan con la colaboración de los partidos populistas, como se llaman ellos, y la rebelión continúa. Y eso se siente en Santa Fe, en la pelea interna de los partidos por las elecciones del domingo. Eso se siente en la Corte Suprema, que dice que Jorge Macri puede ir porque de lo contrario desata una crisis terminal en Juntos por el Cambio, que no sea ciudadano de la capital, en tanto que interviene en Tucumán y interviene en San Juan en función de otro tipo de medidas. Pero esto nos demuestra, por un lado, que hay una crisis de poder, pero que están debatiendo abiertamente cómo salir de esta crisis de poder. No está cantado cómo se sale de esta crisis de poder. La vienen arrastrando sistemáticamente. Macri suplantó
al gobierno de Cristina y fracasó miserablemente. Intentó una política represiva en ocasión de la reforma previsional y le podría haber ido bien si no fuera por la culpa del capitalismo, que en marzo del 2018 le desató una fuga de capitales. Los capitalistas podrían hacer de todo con el movimiento obrero si no fuera que son capitalistas. Es decir, las leyes de la competencia, de la explotación, etcétera, conducen a crisis capitalistas que naturalmente están fuera del alcance del capitalismo. Y se desató una crisis cuyo alcance está vigente al día de hoy. Por lo tanto, esta es una discusión fundamental que nos coloca en esta campaña electoral el problema, uno de las libertades democráticas que hay que defender. La candidata a vicepresidenta de Milei es partidaria abierta del proceso militar. Bullrich el otro día se criticó por haber sido montonera, pero en realidad no tenía el propósito ese. El propósito que tenía era un llamado a la derecha a que entiendan que ella es su representante auténtica. Esta derecha pretende en la Argentina desarrollar lo que la derecha ha logrado en España, lo que la derecha ha logrado en Italia, por ejemplo, ha llegado al gobierno en Italia, y lo que la derecha está logrando en Alemania, que en las próximas elecciones el partido neonazi se convierte en el segundo partido en influencia, o probablemente en el primero, podría llegar a ganarle al Partido Socialdemócrata Alemán. Y entonces esto dicen, bueno, miren, allá funciona. Vamos acá. Hay una discusión internacional. Y el tema de la guerra influye. Porque acá no se trata solo de la guerra. Acá se trata de que el otro día, en la capital de Lituania, Vilna, aprobaron un documento para escalar la guerra a los niveles que sean necesarios para obtener una victoria militar a como fuera y además iniciar un cerco militar sobre China. Eso es incompatible con la democracia. Cuando uno desarrolla una política militar de esa amplitud, una guerra de esa amplitud, tiene que acomodar la economía para sustentar la guerra. Y uno ve en Alemania que crecen las industrias de armamento y declinan, y están en declinación, la famosa industria automovilística alemana, que era la joya que cualquier fanático de los autos entendía de esa manera. Entonces, una economía de guerra, ¿qué es una economía de guerra? Una economía de austeridad, una economía de ajuste, una economía de reducción de los salarios, una economía de disciplinamiento, sino que lo digan los trabajadores de Ucrania, que tienen a sus partidos políticos, a sus sindicatos proscriptos y todas las leyes laborales suspendidas. Todo esto en nombre de la democracia. De manera que esta es una discusión relevante, pero la discusión demuestra que tienen, vamos a usar la palabra que ellos usan, un problema de gobernabilidad. Y la palabra gobernabilidad en el mundo capitalista, en la sociedad capitalista, ¿qué significa? ¿Cómo mantengo dominados a los trabajadores? Porque si no puedo dominar a los trabajadores, ¿cómo voy a conseguir esa gobernabilidad? La novedad política es que los tiempos de esta discusión podrían acelerarse. Porque Argentina en este momento, debido al fracaso, a las contradicciones, a los límites del plan elaborado por Massa y el FMI, está en las vísperas de una nueva corrida cambiaria. El dólar ya se fue a 520. Si esto es el indicador de que la burguesía presiona para que Massa acate al FMI y devalúe la moneda, vamos a tener un salto inflacionario. Por lo tanto, vamos a tener un proceso electoral acompañado de luchas, acompañado de choques. Y esta visión política hay que tenerla, no porque uno es un revolucionario,
sino porque es lo que efectivamente ocurre, es la realidad que se abre en esas direcciones. En estas circunstancias, participar de una campaña electoral significa sencillamente lo siguiente: preparar el futuro, preparar políticamente a los militantes, a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a que comprendan que están en un momento de transición histórica, en vísperas de algún giro, algo que va a trastornar las vidas más allá de lo que ya están trastornadas. Y hay que llevar este mensaje, hay que plantearlo, hay que aprovechar cada oportunidad para señalarlo, como por ejemplo los ataques a los derechos laborales de los trabajadores, los ataques a los sindicatos, los ataques a los docentes. Hay que decir que eso no es solo docentes, es la política general, catastrófica del capitalismo. Debo decirles que a nivel internacional los capitalistas discuten los problemas de esta manera. El otro día me llamó mucho la atención, hace 48 horas o 24, algo curioso, algo que seguramente a la inmensa mayoría de la humanidad creo que se le escapó. Bueno, era lógico. Ahora que les cuento, lo verán. Entre las ventajas competitivas que no sé qué informe le asignaba a Gran Bretaña, figuraban los medios de información. ¿A quién le importa las ventajas competitivas de Gran Bretaña y si son los medios de información o son cualquier otra cosa? Pero los medios de información de Gran Bretaña, dos principalmente, The Economist y el Financial Times, discuten todos los días la guerra, la crisis mundial, la crisis de gobernabilidad, la crisis de poder, y son los que más trabajan en buscar reorientar a la burguesía por un camino de salida. Entonces a mí me sorprendió que un informe destacara esos medios de información por la influencia política que tienen sobre la clase dominante o porque